Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de síndrome ovárico metabólico poliendocrino y piel, desde una visión integrativa. Como objetivos tenemos el comprender la fisiopatología del síndrome de ovárico metabólico poliendocrino, que desde ahorita le vamos a llamar SOMP, desde una perspectiva sistémica, revisar el diagnóstico actual de esta enfermedad y su aplicación clínica, reconocer las manifestaciones dermatológicas y metabólicas, comprender el fundamento fisiopatológico de las estrategias terapéuticas y más que memorizar tratamientos, el objetivo es entender qué alteración fisiopatológica estamos intentando corregir en cada paciente. Es muy importante conocer la fisiopatología, por eso es en lo que más me voy a enfocar. Como definición, tenemos que el SOMP es el trastorno endocrino más frecuente en mujeres en edad reproductiva. Tradicionalmente se definió como una enfermedad ovárica, sin embargo, hoy sabemos que se trata de una condición endocrino-metabólica sistémica. Sus manifestaciones no se limitan a la ovulación o a la fertilidad, involucran alteraciones metabólicas, inflamatorias, inmunológicas, dermatológicas, gastrointestinales y neuroendocrinas. Por ello, muchas pacientes consultan inicialmente por acné, alopecia, aumento de peso, fatiga, ansiedad o resistencia a la insulina antes de incluso recibir un diagnóstico ginecológico. Esta visión sistémica es precisamente la que ha impulsado la propuesta del nuevo término, SOMP. El problema nunca fueron únicamente los ovarios son una de las múltiples manifestaciones de una alteración sistémica y justamente así es como la hemos visto nosotros en la consulta los últimos 10 años. La alteración central es una interacción entre predisposición genética, programación fetal, epigenética y exposoma, que conduce a inflamación sistémica, resistencia a la insulina e hiperandrogenismo, creando un círculo vicioso que afecta a múltiples órganos simultáneamente. El SOMP no es una enfermedad ovárica con consecuencias metabólicas, es una enfermedad metabólica y endocrina sistémica cuya expresión más visible va a ocurrir en ovario y en la piel. En cuanto a la prevalencia, es uno de los trastornos endocrino-metabólicos más frecuentes en mujeres en edad reproductiva. Este metaanálisis que les estoy presentando es el metaanálisis epidemiológico más importante publicado hasta la fecha sobre esta enfermedad, que incluyó más de 157,000 mujeres y encontró una prevalencia cercana al 12%, lo que significa que aproximadamente una de cada 8 mujeres puede presentar esta condición. No obstante, Latinoamérica continúa estando subrepresentada, por lo que es probable que la verdadera carga de enfermedad en nuestra población aún esté subestimada. Y hay relativamente pocos estudios poblacionales latinoamericanos. Sin embargo, pues el verdadero problema no es únicamente su frecuencia. No estamos frente a una enfermedad rara, estamos frente a una enfermedad frecuentemente invisibilizada y subdiagnosticada. El nombre de síndrome de ovario poliquístico ha contribuido históricamente a su subdiagnóstico al centrar la atención en el ovario e ignorar sus manifestaciones metabólicas, inmunológicas y neuroendocrinas. Vamos a ver los criterios
diagnósticos. Vamos a ver cómo se realiza actualmente el diagnóstico. A lo largo de los años, pues han existido diferentes criterios diagnósticos. em, Desde 1990, en Rotterdam en 2003 y posteriormente por la Sociedad de Exceso de Andrógenos en 2006. Sin embargo, actualmente los criterios de Rotterdam, que fueron actualizados en el 2023, son los que más utilizamos. Esta guía internacional basada en evidencia del 2023 representa el consenso más importante disponible hasta la fecha. Y bueno, recordar que recientemente, en mayo de este año, se modifica el cambio a este nuevo término, que es un nuevo término que refleja mucho mejor su verdadera complejidad biológica. Sin embargo, pues eh, los criterios siguen siendo los mismos. Si observamos la evolución histórica, vemos una transición muy clara. Pasamos de considerar al SOP una enfermedad ginecológica reproductiva a reconocerla progresivamente como una enfermedad sistémica, metabólica e endocrina. Esta propuesta del nuevo nombre es simplemente una consecuencia natural de esta evolución. Y bueno, actualmente el diagnóstico continúa siendo clínico. Se requieren dos de tres criterios. El primero, la disfunción ovulatoria, que aquí vemos cómo se describe. Segundo, hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico. Y tercero, la morfología poliquística ovárica o, en su defecto, una hormona antimülleriana elevada. La hormona antimulleriana elevada puede sustituir el ultrasonido en adultos, siempre excluyendo otras causas que puedan explicar el cuadro. Y algo fundamental, pues los ovarios poliquísticos no son obligatorios para establecer el diagnóstico. Sin embargo, pues surge una actualización. Por ejemplo, en cuanto a lo que nosotros nos toca como dermatólogos, el hirsutismo pues es un predictor fuerte. Sin embargo, la hiperandrogenemia, manifestada como alopecia o acné, pues se consideran como una evidencia más débil para diagnosticar este hiperandrogenismo. Los criterios actuales no capturan completamente la complejidad biológica de la enfermedad. Deja fuera pacientes que parecen estar en fases tempranas o fenotipos predominantemente metabólicos o dermatológicos. Incluso yo tengo una clasificación en donde les comento a las pacientes que tienen un síndrome incompleto, y los trato como si fuera ya un síndrome eh, con todas las características, puesto que a eso van a evolucionar, las estamos encontrando en etapas más tempranas. En cuanto a los fenotipos, pues tradicionalmente hemos clasificado a las pacientes según la combinación de estos criterios clínicos que representan. Así surgen los fenotipos A, B, C y D. Los que más vamos a ver nosotros es el A y el B, y de estos el B porque son pacientes perdón, el C porque son pacientes que tienen un hiperandrogenismo clínico o bioquímico y que no van a tener alteraciones en la menstruación. En este artículo, a mí me gustó mucho, ya que aquí aparece pues una crítica a la clasificación de Rotterdam. En la clasificación de Rotterdam agrupa pacientes por manifestaciones clínicas, pero ignora los mecanismos biológicos que originan esas manifestaciones. Y me gustó mucho porque es parecido a lo que yo hago en la consulta. Yo los clasifico como un fenotipo metabólico y como un fenotipo androgenizante, porque vamos a ver a estas pacientes. El fenotipo que ellos mencionan como reproductivo son estas pacientes que tienen más marcado el hiperandrogenismo. Sin embargo, son pacientes delgadas, pacientes que tienen unas insulinas más bajas, y el fenotipo metabólico, que son las clásicas pacientes con
un índice de masa corporal elevado, una glucosa alta, una insulina alta. Entonces, urge una nueva, unos nuevos criterios, más adelante seguramente los vamos a ver, y una nueva clasificación de fenotipos. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante entenderla, porque el acné, la alopecia, la anovulación o la resistencia a la insulina no son la enfermedad, son la consecuencia visible de alteraciones biológicas mucho más profundas. Y aunque cada paciente pueda presentar una combinación distinta de estos mecanismos, la mayoría convergen en una red común de inflamación, resistencia a la insulina, hiperandrogenismo y alteraciones neuroendocrinas. Esta figura, pues, esta yo la hice precisamente tratando de englobar esa visión integrativa de este síndrome. La verdad es que es un poco difícil porque hay muchísimos factores que van a determinar la enfermedad. Entonces, tenemos como en el nivel uno los factores determinantes, en el nivel 2 los mecanismos centrales, en el nivel 3 los finales y posteriormente ya las manifestaciones clínicas. Este artículo es el mismo artículo chino, en donde nos mencionan un modelo integrativo de la fisiopatología de este síndrome. Actualmente entendemos que el fenotipo clínico surge de la interacción entre estos cinco grandes dominios biológicos: la genética, la epigenética, la microbiota intestinal, las alteraciones metabolómicas y la regulación neuroendocrina central. En cuanto a la genética, bueno, los estudios de asociación de genoma completo han demostrado que esta enfermedad es una enfermedad poligénica en la que variantes de múltiples genes convergen sobre cinco ejes biológicos fundamentales. Em, y entonces vamos a tener genes alterados, genes de la esteroidogénesis, que son los encargados de la síntesis de andrógenos, genes de señalización de insulina, que son los relacionados con la resistencia a la insulina y el metabolismo energético, genes de acción gonadotrópica, involucrados en la respuesta ovárica LH, FSH y función folicular, genes relacionados con hormonas sexuales, como la globulina unida a hormonas sexuales que regulan la disponibilidad de andrógenos, genes metabólicos vinculados con adiposinas y metabolismo de glucosa y lípidos. Entonces, puede haber alteraciones en cualquiera de estos genes que van a aumentar la susceptibilidad y el desarrollo a la enfermedad. También es muy importante la epigenética. La epigenética pues va a representar el puente entre la genética y el ambiente y nos ayuda a entender por qué dos personas con una predisposición genética similar pueden desarrollar fenotipos completamente distintos. En esta figura vemos que el proceso puede iniciar incluso antes de la concepción. Factores como la dieta, la obesidad, la actividad física y el ambiente hormonal materno modifican el perfil epigenético de los ovocitos. Eh, es decir, un óvulo no solamente va a transmitir ADN, también transmite información biológica que refleja el estado metabólico de la madre. Posteriormente, durante el embarazo, la exposición fetal a hiperandrogenismo, hiperinsulinemia, obesidad, inflamación, genera un ambiente intrauterino materno adverso que puede alterar la función placentaria y la programación del desarrollo fetal. La placenta actúa como un traductor biológico entre la madre y el feto, transmitiendo señales metabólicas, hormonales e inflamatorias. Estas señales inducen cambios epigenéticos, principalmente alteraciones en la metilación del ADN y la regulación por ARN no codificante, modificando la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. Como consecuencia, la descendencia puede presentar una mayor predisposición a resistencia a la insulina, hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria y alteraciones neuroendocrinas.
Lo que es muy interesante es que algunas de estas modificaciones pueden afectar las células germinales del feto, lo que abre la posibilidad de transmisión intergeneracional de rasgos metabólicos y reproductivos. Es decir, todo esto se puede modificar si nosotros actuamos a estos dos niveles, ¿no? Entonces es muy importante la exposición materna. Algo muy importante de lo que actualmente se está hablando son los disruptores endocrinos, que son sustancias ambientales capaces de interferir con la síntesis, secreción, transporte, acción o eliminación de hormonas. A diferencia de otros tóxicos, pues pueden ejercer efectos biológicos incluso a concentraciones muy bajas o durante periodos críticos del desarrollo, como en el embarazo, en la preconcepción, o sea, las madres que están expuestas a estos disruptores endocrinos. Los más estudiados en este padecimiento son los BPA, el bisfenol A, pero también los talatos, eh, los PFAs, los pesticidas organoclorados y algunos metales pesados. ¿Cómo contribuyen a este padecimiento? Bueno, los disruptores endocrinos no generan una sola alteración. Primero, inducen estrés oxidativo e inflamación de bajo grado. Posteriormente, alteran la función ovárica, la calidad ovocitaria y la esteroidogénesis. Al mismo tiempo, favorecen resistencia en la insulina, favorecen disfunción metabólica y alteraciones del tejido adiposo. El resultado final es la aparición o agravamiento de los fenotipos clínicos del SOMP. Los disruptores endocrinos pueden actuar como amplificadores ambientales de una susceptibilidad genéticamente preexistente. Entonces, muchos de estos disruptores incluso también actúan como obesógenos, promoviendo adipogénesis, alteración mitocondrial y más resistencia a la insulina, incluso antes del nacimiento. Y bueno, de los más estudiados están el bisfenol A, que es probablemente el que más se ha asociado con hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, inflamación sistémica e hígado graso. En hígado incrementa la lipogénesis, en tejido adiposo incrementa la interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, que son inflamatorios, reduce adiponectina. En páncreas favorece la hiperinsulinemia. En ovario incrementa la producción androgénica, altera aromatasa, favorece el arresto folicular. Por lo tanto, este bisfenol A puede impactar simultáneamente en los tres ejes centrales del SOMP, que son el metabólico, el inflamatorio y el reproductivo. La verdad es que igual no sé cómo decirles OMP o SOMP. Vean, en algunas diapositivas todavía le puse SOP. Estamos todavía en este cambio, ¿verdad? Ya más adelante sabremos exactamente cómo decirle. Pero bueno, los disruptores endocrinos no van a actuar únicamente sobre las hormonas. Aquí es muy importante la microbiota intestinal. Hoy sabemos que muchos de estos compuestos van a modificar la composición y la función de esta microbiota que es tan importante. Van a reducir bacterias beneficiosas, van a alterar la producción de metabolitos y van a favorecer el aumento de la permeabilidad intestinal. Por esta razón, la microbiota pues ha dejado de considerarse como un acompañante del proceso para convertirse en uno de los principales moduladores ambientales de este síndrome. La disbiosis intestinal puede modificar la señalización inmunológica, metabólica, endocrina y neuroendocrina, favoreciendo la expresión clínica de este síndrome. En una microbiota saludable predominan bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta,
eh, como el butirato, el propionato y el acetato que mantienen la integridad de la barrera intestinal y la tolerancia inmunológica. En cambio, en padecimientos como el SOMP, observamos una reducción de estos metabolitos, aumento de bacterias proinflamatorias y mayor paso de lipopolisacáridos a hacia la circulación. Esto activa receptores TOL tipo 4 al inflamosoma, eh, produce citocinas inflamatorias, por lo cual hay más inflamación sistémica y finalmente da lugar a resistencia a la insulina. Em, la disbiosis pues no se queda en el intestino. Las señales inflamatorias alcanzan hígado, músculo, tejido adiposo, cerebro, contribuyendo simultáneamente a la resistencia a la insulina, la disfunción adiposa y a la alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario, como también lo podemos ver en esta diapositiva. La evidencia actual sugiere que la microbiota intestinal actúa como una interfaz inmunometabólica capaz de integrar señales inflamatorias, endocrinas y neuroendocrinas, contribuyendo a la expresión sistémica de este síndrome. Entonces vemos cómo altera vías de señalización inflamatorias, resistencia a la insulina, disfunción del tejido adiposo y disrupción del eje hipotálamo hipófisis ovario. En esta enfermedad la microbiota intestinal es menos diversa, menos estable y menos resiliente frente a agresiones ambientales. La alteración de neurotransmisores eh, intestinal y hormonas intestinales puede modificar circuitos corticolímbicos, especialmente amígdala, hipocampo, corteza prefrontal y sistema de recompensa. Como consecuencia, en las pacientes con este padecimiento vamos a ver alteraciones en el apetito, alimentación emocional, antojos, alteración de la percepción de recompensa, predisposición a trastornos de la conducta alimentaria, mayor sensibilidad al estrés, depresión y ansiedad. Esto es muy importante ya que no solamente estamos hablando de la paciente no quiere dejar de comer, ¿no? La paciente, es mentira lo que viene y dice en la consulta, ¿no? Es muy importante también entender que esta es una enfermedad que afecta justamente estos circuitos corticolímbicos y que van a tener una repercusión en cómo la paciente va a llevar a cabo su alimentación. O sea, hay muchas cosas que nosotros en veces en la consulta, bueno, como dermatólogos a veces no nos toca tanto esa parte, pero hay que comprender a la paciente en ese aspecto. Es muy importante, no podemos estar culpándola de que no come bien, no, esto es una enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, la disbiosis intestinal y la permeabilidad intestinal modifican metabolitos bacterianos, como ya los vimos. Estos, este lipopolisacárido que veíamos en la imagen, cómo atraviesa la barrera intestinal, actúa sobre los receptores todo el tipo 4 presentes en los macrófagos, desencadenando la activación de este factor nuclear kappa beta. Es súper importante recordar el factor nuclear kappa beta después de activar estos receptores. Como consecuencia, se va a aumentar la producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6 y metaloproteinasa tipo 1 y generando un estado de inflamación crónica de bajo grado, que es lo que posteriormente vamos a revisar. Esta inflamación crónica de bajo grado perpetúa un círculo vicioso entre disbiosis, resistencia a la insulina, hiperandrogenismo y disfunción ovárica. Todos conocemos este famoso inflammaging, ¿cierto? Y bueno, esta inflamación crónica, estas citocinas inflamatorias, van a interferir
con la señalización del receptor de insulina, específicamente este tipo 1. La insulina está presente, pero la célula ya no responde adecuadamente secundario a esta cascada de inflamación. Y así se va a desarrollar la resistencia a la insulina. Recordar que hay un sistema integrado donde la inflamación genera radicales libres y los radicales libres amplifican la inflamación. O sea, si nosotros estamos hablando de inflamación crónica de bajo grado, de la mano vienen el estrés oxidativo. Entonces, van a crear un ciclo de retroalimentación perpetuo, ¿sí? La llamada oxiinflamación. Y bueno, las especies reactivas de oxígeno van a dañar el ovario, van a bloquear la señalización de insulina, aumentan la producción de andrógenos y alteran el tejido adiposo. Así van a activar la inflamación crónica. Y bueno, nada más esto es una grabación, todos nos podemos equivocar. Y nada más en esta MCP1 no es metaloproteinasas, justamente lo estaba diciendo y dije, no, no, no es esa, es la proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1, ¿sí? Muy importante en la inflamación. Entonces, aquí, cuando nosotros estamos hablando de estrés oxidativo, es un mecanismo activo que va a perpetuar la enfermedad y por eso es tan importante y va de la mano con disfunción mitocondrial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora los mecanismos fisiopatológicos centrales. No podemos hablar de síndrome ovárico metabólico poliendocrino si no hablamos de la resistencia a la insulina, o sea, es imposible. La resistencia a la insulina es la disminución de la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina, acompañada de hiperinsulinemia compensatoria que altera la conversión y utilización de la glucosa. Está presente en aproximadamente el 85 por ciento de las pacientes con este padecimiento, incluso alrededor del 75% de mujeres delgadas, que eso es algo que venimos diciendo desde hace muchísimos años. No por ser delgadas no tenemos resistencia a la insulina. eh, Más adelante vamos a ver que la resistencia a la insulina es muchísimo más frecuente de lo que ahora es aceptado. Ya se acordarán de mí. Sigue sin formar parte de los criterios diagnósticos oficiales, a pesar de ser uno de los principales motores fisiopatológicos de la enfermedad. Aún no se recomienda medirla de forma sistemática. Esto refleja la brecha actual entre la fisiopatología reconocida y la práctica clínica estandarizada. A mí me gusta mucho este artículo porque a pesar de que es muy nuevo, del 2021, fue de los primeros en establecer a la resistencia a la insulina así como tal, como piedra angular de la fisiopatología, así como yo lo veo en mi consulta. Se ha estimado que la prevalencia del síndrome metabólico en mujeres con SOMP oscila entre el 43 y el 46%, ambos asociados con un alto riesgo de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, hiperlipidemia. También nos mostraba que se ha descrito una superposición entre el síndrome y la resistencia a la insulina, ya que estas entidades clínicas comparten características comunes como la obesidad abdominal, niveles elevados de triglicéridos, niveles bajos de HDL, presión arterial alterada y alteración del metabolismo de los carbohidratos. Y bueno, la resistencia a la insulina está subdiagnosticada, porque con frecuencia se busca únicamente mediante glucosa en ayuno o hemoglobina glucosilada o los parámetros que vienen en los laboratorios, ¿no? Que son diseñados para pacientes diabéticos. Estos marcadores pues pueden permanecer normales durante años, sin embargo, la paciente ya tiene un problema. Aquí podemos ver algunas de las principales herramientas que existen para evaluar la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Sin embargo, ninguna es perfecta. Cada una evalúa aspectos diferentes del metabolismo de la glucosa
y la insulina. De las más usadas están el Lomair y la curva de tolerancia a la glucosa con insulina. En la práctica, este artículo del 2003, que igual es de mis favoritos, que los leímos desde que estábamos ahí en medicina interna, en la práctica no se recomienda la determinación rutinaria de la insulinemia eh, para realizar el diagnóstico, ya que para estimar de forma indirecta la resistencia a la insulina suelen ser suficientes parámetros clínicos mucho más accesibles y coste efectivos. La resistencia a la insulina no es un número, es una alteración fisiológica que puede existir mucho antes de que aparezcan las alteraciones en glucosa o hemoglobina glucosilada. La clínica y la semiología son lo más importante. Sin embargo, aunque no forma parte de las guías oficiales, clínicamente tiene mucho valor el OMAIR y la determinación de la insulina basal. Muchos grupos de medicina metabólica o de medicina integrativa señalan estas mediciones, ¿verdad? Una insulina de menos de 5 como óptima, de 5 a 8 vigilancia, de 8 a 10 hiperinsulinemia temprana y de 15 hiperinsulinemia importante. Una, una paciente pues puede tener una glucosa normal, pero ya tener hiperinsulinemia y que una prueba no sea necesaria para el diagnóstico no significa que carezca de utilidad clínica. La insulina basal puede aportar información valiosa para estratificar riesgo metabólico y dar seguimiento a la respuesta terapéutica. La verdad es que yo sí la recomiendo. Además, una paciente puede tener, como ya decíamos, una glucosa normal por años y si no medimos la insulina, podríamos pasar por alto alteraciones metabólicas tempranas. Nosotros, afortunadamente, como dermatólogos, tenemos marcadores cutáneos, ¿verdad? Como la acantosis nígricas y acrocordones, que son los más reconocidos. La hiperinsulinemia no solamente es una alteración metabólica, también actúa indirectamente sobre el ovario. Va a alterar la señalización de la vía fosfatidil-inositol 3 sinasa proteín sinasa B en el ovario, favoreciendo disfunción de las células de la granulosa, aumento de grosor cortical, alterar la maduración folicular, causar gesto folicular y esto va a favorecer la novulación crónica. Y esto es lo que pasa, esto es una de mis partes favoritas de la exposición. Esta es la alteración neuroendocrina del eje hipotálamo hipófisis ovario. Tenemos que la disfunción hipotalámica secundaria a niveles elevados de andrógenos e insulina y que también aquí se han identificado alteraciones en neurotransmisores, en GABA, en serotonina y en quispeptina van a dar lugar a la disfunción neuroendocrina. Va a haber aumento de los pulsos del factor liberador de gonadotrofinas, y esto va a causar un aumento en la secreción de LH y una secreción de FSH normal o disminuida. La LH va a estimular la producción de andrógenos, lo cual causa arresto folicular, que ahorita lo vamos a ver. No ocurre ovulación y bueno, puede haber predisposición a formar quistes, pero lo que ocurre antes es esta imagen característica de lo que le llamaban antes poliquistosis ovárica, que ahorita vamos a ver. En los últimos años se ha identificado que las neuronas KNDI son el principal marcapasos neuroendocrino que regula la secreción de GnRH. KNDI significa quispeptina, neuroquinina B y dinorfina. Estas tres moléculas trabajan juntas para controlar la frecuencia de los pulsos de GnRH. En el SOMP existe una alteración de estas neuronas. Aumenta la actividad de la neuroquinina B, aumenta la actividad de la quispeptina y se inhibe y disminuye el efecto inhibitorio de dinorfina. Esto aumenta la frecuencia de los pulsos de GnRH. Y esto no ocurre de forma aislada. Esta alteración en estas neuronas KNDI está influenciada por hiperinsulinemia, por hiperandrogenismo y disbiosis intestinal, inflamación crónica, los más aceptados, también estrés oxidativo, mecanismos de retroalimentación estrogénica
Y menos aceptado, bueno, menos estudiado, alteraciones corticolímbicas que modifican la regulación neuroendocrina. Y bueno, el otro mecanismo central es el hiperandrogenismo. ¿Cómo se va a dar? Bueno, el aumento en la insulinoresistencia, que va a causar resistencia a la insulina, va a provocar que en hígado eh, disminuya la globulina unida a hormonas sexuales y la globulina unida a factor de crecimiento relacionado a la insulina, por lo cual va a haber más factor de crecimiento relacionado a la insulina y testosterona libres. En hipófisis ya vimos lo que causa un aumento de LH y con la consecuente formación de más andrógenos por la estimulación ovárica en el ovario. Aumenta la actividad de la enzima P450C17 alfa, aumenta la producción de andrógenos ováricos y disminuye el desarrollo folicular. Y en las glándulas suprarrenales aumenta la actividad también de esta enzima, por lo cual hay mayor producción de andrógenos suprarrenales. Aquí es muy importante, la enfermedad sigue llamándose eh, síndrome ovárico, ¿verdad? Porque el ovario es súper importante. ¿Por qué? Porque es donde se van a producir todo esto del arresto folicular y una gran producción de andrógenos. Tenemos que saber diferenciar entre hiperandrogenemia, que es un hallazgo bioquímico, que significa que existen concentraciones elevadas de andrógenos en sangre, e hiperandrogenismo, que es un concepto más clínico, que implica que existe exceso de acción androgénica en los tejidos. Hay pacientes que van a tener eh, hiperandrogenismo sin tener hiperandrogenemia. El arresto folicular. El arresto folicular, la combinación de hiperandrogenismo, exceso de hormona antimülleriana secundaria, que hay más folículos antrales tempranos, alteraciones en LH, el estímulo de este factor de crecimiento relacionado a la insulina, impide la maduración folicular correcta. Los folículos quedan arrestados en este punto. No ovulan y se acumulan en el ovario. Se van a acumular en esta etapa preantral y antral temprana. Por ello, el hallazgo ecográfico no corresponde a verdaderos quistes, ¿sí? Que es algo que igual yo siempre he dicho, sino a múltiples folículos inmaduros detenidos en su desarrollo, y que aunque el ovario todavía no tenga una cantidad de 20 folículos o un volumen ovárico más de 10 centímetros cúbicos, si nosotros ya vemos esta imagen de estos folículos preantrales o antrales tempranos, ya tenemos que hacernos a la idea de que estábamos ante este síndrome, pero en etapas tempranas. Lo normal en un ovario normal es que varios folículos empiecen a crecer, pero uno de ellos se vuelve dominante, ocurre su maduración, su ovulación y finalmente se transforma en un cuerpo lúteo que va a producir progesterona, ¿verdad? En un, Cuando hay arresto folicular, cuando vemos un ovario que tiene el estímulo del hiperandrogenismo y de la resistencia a la insulina, se desarrollan múltiples folículos inmaduros. Ninguno logra completar la maduración, todos se ven en esta característica de collar de perlas, quedan detenidos en etapas tempranas y por eso vemos múltiples folículos pequeños acumulados en la periferia, ¿sí? Les mencionaba, es el característico collar de perlas. Y como no hay un folículo dominante, muchas veces no hay ovulación. O sea, aunque la paciente tenga ciclos normales, no va a tener ciclos ovulatorios. Y también, como no hay la formación a veces de un cuerpo lúteo, no se va a producir una cantidad adecuada de progesterona. Y si no hay una cantidad adecuada de progesterona, pues ya no hay ciclos adecuados. Por ejemplo, en esta paciente que tiene un volumen ovárico de 7 centímetros cúbicos y 9 centímetros cúbicos,
que dice que no hay datos de patología. Vemos también, vemos esta imagen de estos folículos en en este tamaño clásico, ¿no? Y vemos cómo ya se empiezan a agrupar. Todavía no está, en esta imagen todavía no se ve completo, pero vean cómo ya empiezan a aparecer como este, esa disposición en collar de perlas incompleta, y no porque la encontremos incompleta quiere decir que esta paciente está súper sana. Vean, o sea, tiene un volumen ovárico de 9 centímetros cúbicos, o sea, ya casi 10. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a ver esto más allá de solamente seguir como las reglas que nos marca la guía. Si yo ya estoy viendo que esta paciente tiene acné, porque por algo me llegó a la consulta, entonces tiene hiperandrogenismo, le mido insulina y realizo todo el tratamiento, ¿no? Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos las dermatológicas, acné, alopecia androgénica, hirsutismo y otras que vamos a ver más adelante. Las psicológicas o también psiquiátricas, las reproductivas y las cardiometabólicas. Esto es lo que nosotros vamos a ver, el acné, la alopecia y el hirsutismo, pero detrás de todo esto hay muchísimas más cosas que justamente la medicina integrativa nos hace hincapié en que también nos anima, que también empecemos a al menos a identificarlas, si bien todavía no a tratarlas, pero a identificarlas. El hiperandrogenismo, vean, está exceso de pelo terminal en zonas en donde las mujeres no deberían de tener este pelo terminal. El acné, la alopecia androgénica, vean, esta paciente además tiene seborrea, ¿verdad? La dermatitis seborreica. También se ha asociado la hidradenitis supurativa, la hiperhidrosis, la foliculitis, esto que lo vemos muy comúnmente en la consulta, la piel grasa, ¿verdad? La foliculitis de Calvante, las que son propias de la resistencia a la insulina, estas hiperpigmentaciones, los fibromas blandos, la cantosis nigricans. Y bueno, vamos a el abordaje integrativo. Tenemos que solicitar estudios de laboratorio. Estos son los que yo solicito en algunos pacientes en donde el hiperandrogenismo está como demasiado claro y como ya llevo muchos años midiéndolas, ya nada más pido DHA y DHA sulfatada, ¿verdad? Pero insulina, perfil ginecológico, sí es muy importante estudiar al paciente integralmente. La homocisteína, la PCR también para ver su grado de inflamación. Ya vimos todo lo que tenemos que abordar en la fisiopatología. Vemos, por ejemplo, estas pacientes con una insulina alta, a pesar de tener una glucosa bastante aceptable. Recordar que la resistencia a la insulina es la piedra angular en el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Es muy común que veamos esta inversión de la relación FSH-LH cuando le pedimos al paciente un perfil ginecológico en el día 3 a 5 de su periodo. Esta inversión indica que la hipófisis está secretando más LH de lo habitual, lo cual suele alterar la maduración folicular y la ovulación. Y ya recordábamos de dónde viene esta LH. Significa que mi paciente está teniendo un estímulo de resistencia a la insulina, hiperandrogenismo, quispeptina a nivel de el hipotálamo. La hiperandrogenemia, ¿verdad? Esta paciente pues es muy marcado, sin embargo, aunque no tengamos hiperandrogenemia, si tenemos hiperandrogenismo, tenemos que hacer algo. Además, este padecimiento no viene solo, viene de la mano de deficiencia de nutrientes, autoinmunidad. Para hacer diagnóstico de esta enfermedad tenemos que descartar otras causas de ciclos irregulares, como hipotiroidismo o hiperprolactinemia, pero también tener en cuenta que son condiciones que se acompañan, ya que el común denominador es la resistencia a la insulina. Vean la testosterona libre elevada, pero también hay deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, una hemoglobina glucosilada fuera de lo normal para las edades de nuestras pacientes. También hay que tomar eso en cuenta. Son pacientes jóvenes. La alteración en HDL, eh, por ejemplo, LDL mayor a 100, marcador temprano de resistencia a la insulina y de síndrome ovárico metabólico poliendocrino.
lo que les decía hace rato, mandamos a hacer un ultrasonido y nosotros tenemos que eh, no nada más quedarnos con que, 9, no, no es, listo, ve a tu casa, no tienes, no, es 9, a ver, vamos a ver la imagen, ya veo esos folículos en etapa antral temprana, sí, vamos a ver tu insulina, vamos a ver más allá para poder integrar un diagnóstico. Además, recordar la fisiología, un volumen mayor de 10 centímetros cúbicos va a reflejar hiperplasia del estroma, o sea, más células tecales que producen andrógenos, folículos inmaduros persistentes y mayor actividad androgénica local y resistencia a la insulina. Yo a veces le digo, aquí en el ultrasonido lo que se ve es la manifestación de la resistencia a la insulina en el ovario, así como estoy viendo tu piel, que es la manifestación de la resistencia a la insulina por medio de acné, así también lo estoy viendo en tu ultrasonido. Objetivos del tratamiento: tratar los signos del hiperandrogenismo, evitar el arresto folicular, tratar la resistencia a la insulina, reducir la inflamación sistémica y prevenir complicaciones. Necesitamos un equipo multidisciplinario, pero alguien tiene que dirigir esto, ¿no? Y ya eso lo determinarán ustedes. Yo en mi consulta soy la que dirige todo esto, la nutrióloga, la ginecóloga, pues se adecúan a lo que yo dicto. También son pacientes que van al psicólogo, que van a acupuntura, que tienen otros médicos, pero hay que saber dirigir, ¿no? Prevenir complicaciones son muy importantes, sobre todo, bueno, absolutamente todo, pero las pacientes a estas edades de 30, 25, 40 años, hay que checar que no tengan esteatosis hepática, ¿sí? Pero bueno, la complicación más temida es la diabetes mellitus. Y sí, sí se pueden llegar a producir quistes y que esos quistes se rompan, ¿sí? Pero no se tienen que, no tiene que haber a fuerza quistes para que exista la enfermedad. Y lo menciono porque es una de las complicaciones también que más vemos en la consulta. Reducir la inflamación sistémica es muy importante. Y bueno, vamos a ver con el tratamiento específico. Reeducación metabólica y nutricional. Cambios en el estilo de vida. Esto es crucial. No es hago esto y ya no me tomo nada de medicamentos. No, esto es básico. Los cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Todos sabemos los alimentos que son adecuados para nuestro organismo, para nuestra microbiota y los que no. La alimentación antiinflamatoria rica en antioxidantes y con bajo índice glucémico es base de un tratamiento de esta enfermedad. Pero no es solo lo que comemos, sino también lo que la microbiota de un paciente permite absorber. Sabemos que hay bacterias eh, de más, ¿no? Y bacterias menos en este síndrome. Hay una alteración en la microbiota. ¿Y qué es lo más importante para modificar nuestra microbiota? La alimentación, el sueño, la gestión del el estrés. Pero bueno, también existen los probióticos, ¿verdad? Los probióticos, prebióticos y posbióticos que se ha determinado que pueden mejorar el estado hormonal mediante diferentes mecanismos, restauran el equilibrio de la microbiota, lo que reduce la permeabilidad intestinal, disminuye la translocación del lipopolisacárido a la circulación sanguínea, regulan el pH, la digestión intestinal, mejora la absorción de nutrientes, disminuye la producción de citocinas inflamatorias y se pueden recomendar desde un enfoque terapéutico para mejorar los resultados en pacientes con esta enfermedad. Pero si yo tomo probióticos y sigo comiendo alimentos que no son buenos, que son proinflamatorios, no voy a lograr mucho. Estos dos estudios se los recomiendo mucho. Ahí se ve como prebióticos como la inulina, probióticos como estos que están aquí enlistados e incluso también postbióticos son útiles para estas pacientes. Estos son algunos de los que yo recomiendo y las cepas con su efecto fisiológico que está comprobado. Corregir déficits nutricionales, muy importante. Nuestras pacientes, sobre todo las que han consumido anticonceptivos o las que tienen mucha inflamación sistémica, tienen deficiencia de magnesio, en zinc, en vitamina D, inositol y omega 3.
el inositol. Hay que leer más al respecto. Muchos piensan que solamente es un suplemento, no, o sea, también en nuestro organismo, a nivel de nuestros ovarios y en muchas de nuestras células, hay inositol. Como parte 2 del tratamiento, el equilibrio hormonal natural. Regular los ejes hipotalámico, hipofisario, ovárico y suprarrenal. Reducir el estrés crónico porque eleva cortisol y empeora la resistencia a la insulina. Favorecer el sueño reparador, 8 a 9 horas. Pues la melatonina también modula la función ovárica y a horas adecuadas. O sea, no es lo mismo que yo me duerma a las 2 de la mañana, pero me duerma 9 horas a que me duerma a las 10 de la noche. Obviamente es mejor dormirse a las 10 de la noche. Evitarse los estrógenos y disruptores endocrinos lo más que se pueda. Tampoco vamos a vivir con miedo, ¿verdad? Es mucho más dañino el vivir con estrés, de que si estoy agarrando, estoy tocando, estoy usando disruptores endocrinos a los mismos disruptores endocrinos. Apoyar la detoxificación hepática, eh, mantener el microbioma intestinal equilibrado. Y bueno, aquí también les pongo algunos de los tratamientos en la parte 3, fitoterapia y suplementación, que está comprobado que nos pueden ayudar al tratamiento de esta entidad. Este artículo también me gustó mucho, nos habla de la vitamina D, del minoxidil, del selenio y de los probióticos y simbióticos y cómo tienen un efecto real, ¿sí? En nuestros pacientes. Muchísimos de nosotros, dermatólogos, sobre todo, nos la pasamos, bueno, yo ya no, diciendo que con la alimentación adecuada es suficiente. No es cierto. Y más cuando estamos ante un paciente de nosotros que tiene acné y que el acné solamente es la puntita del iceberg para descubrir que detrás hay muchísima inflamación crónica, muchísimos problemas. ¿Sí? También les recomiendo este artículo que nos habla de terapias alternativas y opciones de fitoterapia. Y ya se van reconociendo muchísimo más. 4. Movimiento y ejercicio. Entrenamiento funcional o de fuerza 3 a 4 veces por semana para mejorar la sensibilidad a la insulina y el hiperandrogenismo. Cardio moderado o HIIT suave 2 veces por semana. Yoga, pilates, meditación activa 5 veces por semana para controlar cortisol y modular el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y esto está descrito. Salud mental y emocional es súper importante. Muchas veces las pacientes están estancadas en el tratamiento porque esta parte no la han podido manejar. Las terapias que se recomiendan son terapia cognitivo-conductual o acompañamiento emocional para ansiedad, depresión, autoimagen, técnicas de coherencia cardíaca, respiración consciente, journaling o mindfulness, trabajo en la autoestima corporal y energética femenina. A muchos también les parece esta parte como eh, inadecuada, como voy a decir la palabra y me lo han dicho, ridícula, ¿no? No, es muy importante volver a poner atención en la salud femenina y sobre todo en nuestras pacientes, escucharlas. Y el tratamiento farmacológico, que nosotros como personas de ciencia es lo que más nos interesa, ¿no? En cuanto a la progesterona, hay algunos de estos tratamientos que sí vamos a hacer, algunos que no, le van a tocar al ginecólogo. La progesterona normalmente ejerce un freno sobre el hipotálamo, disminuye la frecuencia de los pulsos de GnRH, ayuda a equilibrar la secreción de LH y FSH y favorece una función ovulatoria más normal. Pero cuando la paciente no ovula, pierde este mecanismo natural de retroalimentación. Por eso, en pacientes anovulatorias seleccionadas, la progesterona bioidéntica puede utilizarse para intentar restaurar parte de esa señal fisiológica que se perdió al no existir ovulación. Este resumen me gusta bastante. Aquí este artículo, a pesar de que menciona a los anticonceptivos como parte del tratamiento, pero también fue de los primeros en darnos como todos los beneficios que ofrece la metformina
en incluir los inositoles y en determinar que la espironolactona va a ser muy útil. También la pioglitazona, yo la uso mucho en la consulta, las estatinas acompañados con su respectiva coenzima 10, ¿verdad? Son muy útiles. Y en cuanto a los tratamientos para mejorar la resistencia a la insulina, bueno, para tratar la resistencia a la insulina, la metformina, todos mis pacientes toman metformina y además podemos agregar un análogo de GLP-1. El análogo de GLP-1 es todo un tema muy interesante que yo espero que exista eh, en este diplomado porque las opciones, bueno, mejor dicho, todo lo que puede ayudar a nivel de inflamación sistémica es súper interesante, incluso a nivel de toda la fisiopatología que les acabo de mencionar. Los antiandrógenos como la espironolactona, eh, tratamientos como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 como la dapaglifosina, ya les decía yo la pioglitazona, son tratamientos que utilizamos todos los días en la consulta. Y bueno, la que más se utiliza es la metformina y que tiene indicación en el síndrome ovario poliquístico. La espironolactona a dosis de 50 miligramos al día, también ya bastante estudiada. Y la combinación de espironolactona en dosis bajas para que no cause alteración en la progesterona y no cause ciclos irregulares, combinada con 1000 miligramos de metformina, parece superior a cualquiera de los fármacos por separado en términos de beneficios clínicos y cumplimiento en mujeres con esta enfermedad. Esa es una de las bases de mi tratamiento en la consulta. El minoxidil. El minoxidil ya también sumamente estudiado, mejora la sensibilidad a la insulina facilitando la entrada de glucosa a la célula mediante la activación de AMPK y GLUT4. O sea que ayuda a que las células vuelvan a responder adecuadamente a la insulina. Y también muy estudiado, ayuda a regular los ciclos, como ayuda a la resistencia a la insulina, también a las pacientes mejora las que también tienen otras enfermedades como Hashimoto, disminuye anticuerpos. ¿Por qué no anticonceptivos hormonales? Cuando nos preocupemos por tratar la causa y voltear a ver a la fisiopatología, nosotros mismos nos daremos cuenta que no los necesitamos. Todo lo que evite la ovulación afecta negativamente a la salud hormonal, incluyendo los anticonceptivos. El SOMP es una enfermedad donde la ovulación se ve afectada. Entonces, ¿cómo vamos a tratarla con un medicamento que la afecte aún más? Está demostrado que tras un año de tomar anticonceptivos hay miniaturización folicular y eso lo vemos en este artículo del 2020. Los anticonceptivos alteran la microbiota y el eje hipotálamo hipófisis adrenal y en muchos casos aumentan la resistencia a la insulina y afectan otras hormonas. Son los principales disruptores endocrinos. Es el síndrome el SOMP. Les digo, algunas diapositivas todavía tienen el otro nombre, hay que empezar a acostumbrarnos. Es un trastorno multiespectral que necesita tratamiento de por vida. ¿Cómo vamos a tratar de por vida con anticonceptivos? No. En este estudio hubo 50 pacientes diagnosticados con los criterios de Rotterdam que no recibieron tratamiento farmacológico, se vieron como casos controles, mientras que otros 50 sujetos recibieron una mezcla de etinilestradiol y levonorgestrel como parte de su tratamiento, al menos durante 6 meses fueron los casos. La puntuación de Ferryman y Galwell, que es para hirsutismo, y el perfil hormonal mejoraron con el tratamiento con estos anticonceptivos. Sin embargo, parámetros como el peso, el índice de masa corporal, la relación cintura-cadera, la prueba de tolerancia a la glucosa oral, el perfil lipídico, la insulina, el OMAIR, la adiponectina, la interleucina 1B, la bisfatina, la resistina, el factor tisular, los tiempos de coagulación mostraron alteraciones considerables en el grupo con anticonceptivos.
Todos los parámetros asociados, anteriores, perdón, están asociados con el riesgo de diabetes mellitus, dislipidemia, enfermedad vascular coronaria, cáncer, estado de hipercoagulabilidad, tromboembolismo venoso y eventos trombóticos. Entonces, el uso a largo plazo de anticonceptivos debe considerarse cuidadosamente para pacientes con esta enfermedad que, pues, aquí en el artículo menciona que ya estén agobiados por factores de riesgo asociados, pero aunque no estén agobiados por eso, o sea, no le vamos a inducir eso a nuestros pacientes. En este estudio, al analizar la composición de la microbiota intestinal en pacientes con y sin anticonceptivos, encontraron que los pacientes que estaban utilizando anticonceptivos se asociaba a una disminución menor en la diversidad de la microbiota intestinal y diferencias en la abundancia de varios taxones bacterianos. Entonces, no los recomendamos, no los necesitamos, ¿sí? Hay que actuar a niveles tempranos de la enfermedad. Entonces, dieta, disminuir o eliminar o poco a poco ir disminuyendo el consumo de alimentos procesados, azúcar, lácteos, gluten, embutidos. El ejercicio, lo que ya les mencionaba, el control de estrés, acupuntura, mindfulness, dormir 8 horas, de 10 p.m. a 6 a.m. Y también está en algunas lecturas que pacientes mujeres, bueno, pues que son las que tienen este padecimiento, en momentos de su periodo necesitan dormir hasta 9 horas. Sanar el intestino, todos lo que ya seguramente en el diplomado han visto acerca de sanar el intestino, el protocolo de las 6 o 7 o 9 Rs, no sé cuál les hayan dado, este, el tratamiento específico de la resistencia a la insulina, el de la llamada poliquistosis ovárica, ¿verdad? Pero que es arresto imagen, característica de arresto folicular. El tratamiento del hiperandrogenismo, también podemos utilizar bicalutamida. Yo en algunas pacientes, sobre todo de pelo, uso bicalutamida. La suplementación, el tratamiento de la inflamación y el estrés oxidativo son muy importantes los antioxidantes. Polifenoles, la curcumina, el selenio, el glutatión, NAC, NAT, NMN. Esto es lo que yo les dejo a mis pacientes. Ahí le pueden tomar una fotito, pero es mucho más importante, por eso hice mucho hincapié en la fisiopatología. Si nosotros vemos el síntoma, la alopecia androgénica, el acné, el hirsutismo o el padecimiento solo como un diagnóstico aislado, no vamos a entenderlo del todo. Tenemos que reconocerlo a fondo. Si solamente tratamos los síntomas como nos han enseñado anteriormente, vello, depílalo. Alopecia, minoxidil. En lugar de ver al organismo como un todo, permitiremos que la enfermedad metabólica se instale y vamos a tener pacientes diabéticas, siendo que nosotros pudimos haber hecho algo antes. Si se trata de manera integral, los síntomas del paciente van a mejorar y también lo harán muchos otros aspectos de su vida, logrando vivir más tiempo y con una mejor calidad de vida. Y ningún otro especialista va a prestar igual de atención al pelo o a la piel, que es donde se manifiesta este padecimiento, más que nosotros, los dermatólogos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a resolver las dudas. Bueno, muchísimas gracias. Hoy dos clases muy ilustrativas con muchísima información y que seguro que vamos a tener una discusión buenísima, breve, porque tenemos poco tiempo, pero pasamos a las preguntas. Bueno, la primera pregunta, doctoras, es, ¿quieren saber sobre la dosis de la homocisteína, en qué casos y qué conducta se toma en caso de que la encontremos elevada en los pacientes? Es, Eli, esa pregunta le pusieron nombre para, o, No, no la pusieron dirigida. A ver, ¿podría repetir bueno, la pregunta, por favor? Perdón. Sí, claro, doctora.
Preguntan sobre la dosis de homocisteína que pueden utilizar, en qué casos y qué conducta se toma en caso de que lleguen a encontrarse elevada. Ah, bueno, yo no hablé de homocisteína y no hay dosis de homocisteína, no supongo que es para la doctora anterior. No, yo tampoco la mencioné. Creo que no sé quién la No mencionaría. ha de ser otra cosa No, porque la homocisteína se mide, ¿no? O sea, no es dosis. Yo creo que se refieren a si en la resistencia a insulina valoráis la homocisteína o valoráis más otros parámetros, ¿no? Que habéis hablado ya de ellos. Yo creo que, bueno, los responderemos por email si viene al lugar. Y veo Sí. que aquí en las preguntas hay un montón de menciones al pellet de hormonas bioidénticas. Entonces, quisiéramos escuchar la opinión tanto de Natalia como de Patricia al respecto. Pues, a ver, lo único que puedo agregar de la homocisteína es que pues, es un marcador de riesgo cardiovascular, pero pues digamos que yo no lo mencioné porque precisamente nosotros vamos a tener una segunda sesión donde vamos a hacer el tamizaje metabólico. Entonces, pues los niveles, no es que uno la prescriba como de rutina, pero en medicina funcional sí la usamos y en convencional es un marcador de riesgo cardiovascular. Entonces no sé si, pero no la mencioné, pero me imagino que por eso lo preguntan, ¿no? Pero sí lo vamos a de pronto ampliar un poquito más su uso, si quieren, ya para la sesión que tenemos en agosto. bien. Muchos preguntan sobre el síndrome ovárico metabólico poliendocrino y sobre el uso del inositol en estos pacientes y cómo realizar el abordaje sobre la resistencia a la insulina. No se escucha nada bien. No lo, no escucho la pregunta. Está alterada la señal. A ver, ¿me la puede repetir? O no sé si la podemos escribir en el chat. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí. 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 Bueno, repito nuevamente la pregunta. Hay muchas Ujú. preguntas específicamente sobre el síndrome ovárico metabólico poliendocrino, sobre eh, personas que quieren utilizar inositol, cómo iniciarlo, y también preguntan sobre el tamizaje para la resistencia a la insulina, en qué pacientes hacerlo y cómo realizarlo. Bueno, el mioinositol yo lo utilizo en todos mis pacientes con acné. Miren, el tamizaje, o sea, a todo mundo les pido niveles de insulina, ¿sí? Insulina basal. ¿Para qué? Para ver en dónde estoy parada. O sea, no es lo mismo una paciente que tiene una resistencia a la insulina con una insulina en 5 porque lo hay, que una paciente que tiene una resistencia a la insulina con una insulina en 20. Recordar que la resistencia a la insulina no es un número. La resistencia a la insulina es clínica. Entonces, si yo tengo una paciente con acné y me sé la fisiopatología del acné, sé que ahí hay un aumento en el estímulo a los receptores androgénicos, que hay resistencia a la insulina. Entonces, mido la insulina para ver qué dosis de medicamento o si solamente puedo dar un suplemento, ¿sí? Eso es como yo tengo 10 años, 11 años tratando esto. Y el minoxidil, además de ayudar a la resistencia a la insulina, también ayuda a mejorar el ambiente ovárico. Esto que les presentaba del arresto folicular, el minoxidil ayuda a que se evite, a que haya más orden y que haya un folículo, el cual sea dominante, que ocurra ovulación. Entonces, en todas mis pacientes que tienen acné, utilizo el minoxidil como un adyuvante y se ve la diferencia. En muchas ocasiones, es que lo tengo aquí también en el teléfono celular para poder contestarles. En muchas ocasiones, las pacientes no quieren tomar metformina, entonces empezamos con el minoxidil porque el minoxidil ayuda a la resistencia a la insulina. Tenemos que quedar claro que si yo tengo acné, hay resistencia a la insulina en la piel, ¿sí? Aunque yo tenga disruptores endocrinos, aunque tenga este,
cloracné, o sea, hay resistencia a la insulina a nivel de la piel. Entonces, el mioinositol siempre me va a ayudar. Ya decidiré si le doy o no metformina, que la mayoría de las veces damos también metformina, justamente para prevenir todo este síndrome metabólico que viene encima. Ya les enseñé la fisiopatología. No solamente es la resistencia a la insulina, a la par hay inflamación crónica, a la par hay todas estas radicales libres, el inflammaging, ¿no? Entonces, la metformina es antiinflamatoria y posteriormente la espironolactona, que también ahí preguntaban cuánto tiempo la espironolactona, es un error en el que caemos muchas veces. Lo dejamos 3 meses, como si el síndrome en 3 meses se curara, ¿no? También les puse una diapositiva de que el tratamiento es por siempre, o sea, el tratamiento de este síndrome es por siempre, es una enfermedad crónica. Entonces, mientras, así como le hacemos con el dutasteride en el pelo, en los hombres, como con el minoxidil, mientras queramos tener control, es el tratamiento. Natalia, ¿tienes alguna opinión, algo que agregar ahí? Eh, Pues yo pienso, no sé, de pronto yo sí considero que la espironolactona, por los efectos que pueda generar en algunas personas, es algo que debemos evaluar el tiempo, ¿no? Hay mujeres que no la toleran también a veces porque genera algo de retención. Entonces, como que escoger muy bien el paciente y también ver, de acuerdo a su tolerancia, definir el tiempo que vamos a tener el manejo. Y pienso que es un coadyuvante, pero la raíz del problema muchas veces estos pacientes se pueden restablecer su desequilibrio metabólico desde unos buenos hábitos que deben ser como el alimento o digamos que la base de esa estructura, ¿no? Entonces, si los hábitos están bien, es posible que existan algunos medicamentos, suplementos que podamos mantener por un tiempo, pero no indefinidos. Sería como mi opinión personal, además porque el paciente, lo que te digo, hay algunos que no la toleran, dicen, no, yo no me siento bien o esto me dio algún tipo de síntoma secundario. Entonces, así como los suplementos, hay suplementos que sí se pueden mantener y otros uno los va organizando de acuerdo a la tolerancia y la respuesta que tenga cada paciente. Claro, si el paciente no tolera, se cambia por algún otro antiandrógeno, pero si, por ejemplo, está teniendo retención de líquidos, la espironolactona a dosis de 50 miligramos no causa retención de líquidos, se valora, bueno, o sea, no es lo normal, se valora qué está causando, porque normalmente tenemos que ver más allá, tenemos que ver todas las hormonas. Muchos pacientes, por ejemplo, empiezan a tener problemas tiroideos y por eso están teniendo retención de líquidos. Tenemos que, por eso es el individualizar, ¿no? Pero en general, los pacientes regresan a la consulta otra vez con acné porque solamente tomaron 6 meses de espironolactona. Es muy difícil que los pacientes logren tener una adecuada alimentación y restricciones por mucho tiempo. Entonces, se tiene que valorar en cada caso. Es un medicamento muy seguro. Yo los veo en conjunto a los pacientes con tengo mi nefróloga funcional, ¿no? Y las dosis que les damos incluso son protectoras para a nivel renal. Entonces, como que también perderle el miedo a este medicamento y evaluar cada paciente. Las alteraciones menstruales eran con 100 miligramos de espironolactona, actualmente 50 miligramos. Por eso es que se hizo ese cambio, o sea, el ahorro del medicamento para justamente evitar efectos secundarios, pero yo les digo siempre, ustedes valórenlo. Yo no sé cuántos pacientes llevamos viendo, como hace mucho se perdió la cuenta, eran más de 10,000 pacientes. Entonces, mexicanas, claro que en otros lugares puede ser diferente, pero el hiperandrogenismo es de lo más difícil de controlar con alimentación
porque tiene también esta causa, se producen andrógenos a nivel de suprarrenales por estrés, ¿no? Y eso es sumamente difícil. Entonces yo creo que tomen ahí los dos puntos de vista e individualicen. Y yo les digo, vayan haciendo ustedes sus casos para que ustedes también vayan sacando opiniones y que podamos hacer en algún momento un estudio multicéntrico, ¿no? Para dejar cosas bien establecidas, cada quien con su experiencia. Yo creo que hoy en día todos los programas de residencia en dermatología deberían rotar obligatoriamente por endocrino y por cardiología. Nosotros, yo sé que en México son muy juiciosos y la mayoría de los dermatólogos son internistas, pero en otras partes del mundo, comenzando por acá, por ejemplo, en Colombia, no. Entonces, cada vez, menos mal, la gente se da cuenta y nos damos cuenta que la piel no es solo la piel es parte de todo un sistema y tenemos es que no tratar la piel, tenemos que tratar un cuerpo entero. Y la parte que nosotros como dermatólogos a veces no nos dediquemos a leer solamente artículos de dermatología, a veces artículos de endocrinología, entender un poco más la prediabetes, entender un poco más la diabetes, entender un poco más la enfermedad arteriosclerótica. Todo eso es importante para nosotros poder ayudar de la causa raíz, como decían ustedes, que es la parte de estilo de vida y todo lo que viene de base. Lo que contaba Natalia al principio, las estadísticas, la obesidad, por ejemplo, en Estados Unidos, una de cada cuatro personas sufre de obesidad, ni siquiera sobrepeso, sino de obesidad. Diabéticos es uno de cada 10 personas. Entonces, si uno de cada 10 personas es diabético, ¿cuántos serán prediabéticos? ¿Cuántos tendrán resistencia a la insulina? Y todo eso se manifiesta en la piel. Entonces, nosotros también somos responsables. Em, Totalmente. Y lo vemos ya en gente joven. Y hay estudios, como decía Patricia, que el acné es una resistencia a insulina en la piel. Y yo ayer atendí a un chico de 18 años que cuenta una alimentación totalmente basada en hidratos, en procesados, y tenía ya una hemoglobina glicada de 5,6. Y es nuestro deber, como estamos diciendo aquí, ayudarles en este proceso, porque precisamente cuando son más jóvenes podemos revertirlo y pero claro, supone lo que habéis explicado en vuestras charlas, tanto Natalia como Patricia, un cambio totalmente de hábitos. Sí, no, no escuché muy bien, pero sí, por ejemplo, hombres con acné, pues no necesitan espironolactona, ¿no? Los hombres jóvenes, adolescentes con alimentación, ejercicio, mioinositol, se controlan muy bien. Preguntaban en qué momento iniciar la isotretinoína. Yo la isotretinoína la inicio desde el principio. Es una ayuda, es un súper antiinflamatorio y solamente uso una caja o máximo dos cajas microdosis divididas 3 veces por semana porque la espironolactona tarda en tener un efecto, ¿sí? Entonces, yo les hablo desde, obviamente, mi práctica. Aquí en México es súper difícil que los pacientes se apeguen a una dieta muy sana. Veo pacientes de entre 20, bueno, claro que más jóvenes, pero lo que más veo son entre 20 y 40 años que trabajan todo el día, que no tienen tiempo a veces de comer, que tienen muchísimo estrés. Entonces, es como apegarme también un poco al estilo de vida de la paciente, ¿no? Con la finalidad de que esté sin brotes, sin manifestaciones de hiperandrogenismo. Yo Pero sí lo, es más fácil en los hombres. Yo de pronto, como veo más adolescentes, comparado pues con lo que tú puedes estar viendo, Patricia, porque pues mi especialidad es dermatología pediátrica, digamos que el 90% de mi consulta son menores de 18 años. Yo sí tengo muy buena experiencia con cambios en estilo de vida y mis pacientes
con suplementos y una adecuada alimentación. Yo soy muy partidaria de hacer dieta paleo en mis pacientes y mediterránea. eh, Abonamos muchísimo el terreno y los veo crecer, ¿no? Entonces llegan ya más grandes y me dicen, gracias a usted cambié un montón y me mejoró el resto de mi salud, digámoslo así. Llegan a veces por una acantosis, porque yo vivo en una ciudad donde el fototipo de piel es muy alto. Y simplemente como alertándonos y sobre todo el acné, yo pienso que es lo que les explicaba, aparte de ser un nodo fisiopatológico tan importante, es como de pronto esa bandera roja que tenemos que tener en el radar. Y mis pacientes que los veo muy pequeños, empezando con resistencia, clínicamente van mejorando y paraclínicamente también. Independiente si inicio o no la isotretinoína, a todos les empiezo cambios. Y la respuesta es mucho mejor en aquel que se compromete y hace esos cambios y uno lo nota. Responden más rápido a la isotretinoína. No uso antibióticos, hace mucho tiempo no uso antibióticos sistémicos con mis pacientes, pero estos responden facilísimo y uno ve, se sostiene. Son pacientes que no tenemos que hacer varios ciclos de isotretinoína. Entonces, digamos que para mí los cambios en estilo de vida y la suplementación, por ejemplo, yo soy muy fan del omega, también del té verde en cápsulas, me gusta muchísimo. O sea, integro varios suplementos que me ayudan a que estos adolescentes y adultos jóvenes como que encuentren su camino y reconozcan, porque ellos empiezan a reconocer, como es algo que para toda la vida lo saben, ya sé qué alimentos son mis disparadores, cuáles son mis alimentos que pueden elevar esos niveles de insulina y que van a tener una repercusión en mi piel. Obviamente no lo voy a tener con una dieta drástica toda la vida, pero sí, al hacer esa dieta es una oportunidad para que reconozcan cómo es su metabolismo, porque no a todos nos va a afectar la alimentación de la misma manera ni en la misma medida. Pero entonces yo sí... yo soy como testigo, porque lo veo todos los días. Obviamente yo sé que los niños y los adolescentes responden maravilloso, comparando a veces con un adulto que viene con muchos años de malos hábitos, Ujú. pero creo que vale la pena hacer una intervención temprana y lograr que ese paciente, que seguramente en unos 10 años iba a ser una diabetes, por esa parte cutánea, nosotros hicimos esa gran labor. Yo creo que ese es el Nos papel que tienes, tenemos ahora. nos tienes que explicar cómo consigues que los adolescentes te hagan caso en la alimentación, porque yo eso es lo que veo Sí, más total. complicado, ¿no? Miren, yo tomo 10 miligramos perdón, 100 miligramos de aldactone, de espironolactona a la semana. ¿Sí? A la semana. Claro, porque porque ejercicio, meditación, alimentación adecuada, o sea, claro que puedes ahorrar dosis y eso que yo ya me diagnostiqué ya grandecita a los 24 años. En pacientes adolescentes puedes usar microdosis e incluso estos cambios, porque es un organismo menos inflamado que responde mucho mejor, ¿sí? Yo lo que quiero en esta plática es que acá a la gran mayoría, bueno, no sé, no puedo hablar por todos, pero nos llegan los pacientes de 30 a 35 años ya con hipotiroidismo, muchos pacientes ya con otras alteraciones, con mucha inflamación sistémica, en las cuales es difícil quitar o bajar la dosis de espironolactona. Sí se puede, claro que sí se puede, y ahí les mostraba, utilizamos omega 3, utilizamos vitamina D, reparamos el intestino. Reparar el intestino nos hace ahorrar mucha espironolactona, por ejemplo. Eh, Nos tiene que pasar la doctora cómo le hace para que esto sea justamente sostenible, ¿no? A pesar de que tengo muchos pacientes bien portadas, muchas veces no se logra, pero quiero que el mensaje de no temerle al medicamento, sobre todo en pacientes 20 a 50 años, en esas dosis, me llevo 10 años recetándola, 16 años tomándola, es segura y sobre todo hace que los pacientes no estén regresando y regresando y regresando. ¿Sí? Tenemos un mar de conocimiento impresionante. Ya nos van a jalar las orejas porque nos hemos pasado un montón del tiempo, pero es que ha sido increíble Ha todo sido muy esto. interesante. Eh, eh, Importante, punto importante.
Esto es dinámico, los conceptos son dinámicos, hay que estar al día siempre, por esto estamos en este afán de educar y educar, adquirir todas esas herramientas, saber que si nos llega un paciente con acantosis, que nos llegan pacientes con acrocordones o con alopecia androgenética, pidámosle unos exámenes para medir perfil metabólico, no solamente le ponemos el minoxidil o el dutasteride, por favor, o le fulguramos, vamos más allá a indagar qué tiene esa persona. Pues son mensajitos claves para ustedes y que sigan estudiando. Almudena, si quieres cerrar. Dar la enhorabuena, como le han dado muchos de los alumnos en el chat a las dos ponentes de hoy, Natalia, Patricia, ha sido un verdadero placer escucharos y teneros hoy aquí. Muchísimas gracias por compartir el conocimiento. Tendremos alguna pregunta más que ha quedado que os enviaremos, ¿vale? Y nada, nos despedimos hasta el próximo día. Hasta luego, Muchas un gracias. gusto. Gracias a Hasta todos. Gracias. luego. Feliz tarde. Gracias. Hasta